Vamos a ir directamente a la conversación con la ministra de Comercio Exterior y Turismo que está con nosotros, Claudia Cornejo Mome. Le damos la bienvenida. Y aquí lo más difícil es encontrar este balance entre recuperar la salud y recuperar la economía. Es decir, la cuarta fase ha empezado, pero específicamente, ¿cuáles han sido los criterios, por ejemplo, para abrir gimnasios, para abrir teatros, para abrir casinos? Porque la gente se pregunta, ¿por qué casinos? Claro. Quisiéramos alguna respuesta iniciando esta reactivación económica en la cuarta fase. Buenas noches, Mónica, y muchas gracias por la invitación. En realidad, creo que nosotros como Gobierno de Transición y de Emergencia tenemos un mandato bastante claro. Evidentemente, el tema de poder asegurar elecciones transparentes el 11 de abril, pero también, justamente como mencionas, la reactivación de la economía, o en todo caso sentar las bases para lo que va a ser la reactivación de la economía y, por supuesto, cuidar a la población en todo lo concerniente a la pandemia. El presidente ya lo ha manifestado, tenemos que intentar buscar un justo medio entre la reactivación económica y cuidar la salud. Y en ese sentido es que nosotros hemos trabajado estas últimas 2 semanas que estamos de gobierno, justamente de manera coordinada con los otros ministerios, el Ministerio de Salud, por supuesto, el Ministerio de la Producción, la Cancillería, el Ministerio de Transportes, entre otros, el Ministerio de Cultura, para poder ver qué actividades entrarían en esta fase 4 que justamente ha salido el decreto publicado. Pero ¿cuáles han sido los criterios, digamos? Por ejemplo, en los centros comerciales el criterio fue, evidentemente, venía la campaña navideña, había que empezar a darle esa oportunidad con los aforos correspondientes. Así es. Pero aquí, en las normas legales que el día de hoy ha salido, se habla de que se aumentan los aforos en centros comerciales, restaurantes y servicios afines también aumentan aforos. Producción, proyección y distribución, digamos, de películas tiene que ver con teatro, que también tiene un aforo determinado. En fin, y el tema de los casinos. ¿Por qué? ¿Porque dan trabajo? ¿Por qué? Claro, justamente a la hora que hemos coordinado con todos esos sectores, dentro del cual está el Ministerio de Salud, hubieron criterios muy claros. Por ejemplo, el tema de generación de empleo. ¿No es cierto? Para poner un ejemplo, en el caso de casinos estamos hablando de alrededor de 114.000 empleos dentro del sector servicios y particularmente este sector emplea en un 75% a mujeres. Entonces son madres de familia que han sido las más golpeadas. Que han sido las más golpeadas y que quisieran volver a trabajar. No olvidemos que todas estas actividades están dentro de uno de los sectores probablemente el más golpeado, que es el sector de servicios, que emplea muchísima gente joven y muchísimas mujeres. Entonces creo yo que los criterios que se han utilizado tienen que ver justamente con ver qué poblaciones están en estos momentos en una dificultad muy grande y que necesitan volver a trabajar, necesitan poder llevar ingresos a su familia. Uno de los sectores que usted conoce muy bien ha sido el sector turismo. Y el sector turismo ha sido uno de los más golpeados. Ha habido una retracción del turismo fuertísima. Muy fuerte. No sé si en números me lo puede decir o en porcentajes también. Sí, claro. ¿Qué es lo que va a venir a fines de este año o a partir de la quincena de diciembre? Mire, el sector turismo ha pasado por distintas crisis en su historia. Sin embargo, tengo que decir que lamentablemente esta pandemia ha golpeado al sector como nunca antes hemos visto. Estamos hablando de una disminución de alrededor del 70-80% en el sector, lo cual usted se imaginará ha sido devastador. Entonces, la tarea es grande. Quiebras en cadena también, ¿no? Muchísimo. Entonces, digamos, el reto es grande porque es un sector que además genera muchísimo empleo. Estamos hablando de miles de empleos que nosotros tenemos que ayudar a reactivar y a recuperar. No solamente estamos hablando de líneas aéreas, de hoteles, también estamos hablando de artesanos, de guías, de personas que trabajan en transporte, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se viene ahorita y lo que hemos trabajado y creo que estamos articulándolo bien con el sector privado es que en los próximos años probablemente lo que se recupere más rápido sea el turismo interno. Y en ese sentido tenemos que trabajar... Pero hay indicios porque hay algunos destinos que se han abierto, hay algunas flexibilidades que se han dado. Hay algunos destinos que ya están viendo mayor afluencia de visitantes nacionales. Por ejemplo, en el caso de los destinos del norte estamos viendo una mayor afluencia por el tema de las playas. ¿No? Y en el caso del Cusco también, porque evidentemente pues Cusco es un destino muy aspiracional, Machu Picchu en particular. Pero bastante lejos de lo ícono. que podía haber sido antes de la pandemia. Bueno, definitivamente el sector no se va a recuperar a cifras pre-COVID, sino hasta de unos 3 a 4 años. Es decir, el daño que se ha hecho es muy grande y por eso el trabajo tiene que ser intenso y tiene que ser continuo. Y trabajar de la mano con el sector privado para entender que en estos momentos nuestro foco tiene que estar en un turista nacional que tiene demandas, tiene intereses distintas al del receptivo, que probablemente se empiece a recuperar
segundo semestre del 2021 en adelante. ¿Cuándo sale la resolución? Porque también se ha hablado de la apertura de destinos no solamente regionales, me refiero a América Latina, a Estados Unidos, sino también a Europa. Exactamente. Mira, justamente en este trabajo articulado que estamos haciendo con los otros ministerios se ha tenido conversaciones ya con la Cancillería y con el Ministerio de Transportes y por supuesto con el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de que tengamos ya vuelos mayores a las 8 horas y en ese sentido están los destinos de Europa. Esperamos que hacia la quincena... 5 destinos. Esperamos que hacia la quincena de este mes de diciembre podamos tener ya eso resuelto, porque entendemos que además este mes de diciembre, siendo un mes de Navidad, de fiestas, hay pues un interés de parte de peruanos que quizá quisieran venir al Perú a visitar a sus familias y viceversa. Pero eso también implica recibir gente de Europa. Recibir gente de Europa, pero ojo que los protocolos van a continuar. Prueba molecular, mascarilla. 3 días que creo que tiene que ser 3 días antes la prueba molecular. Así es, y tienen que entrar con la prueba molecular. Eso no se va a cambiar para ninguno de los destinos, va a continuar. Mascarilla, protector facial. Y mascarilla, protector facial y la prueba. Eso es indispensable para poder entrar al Perú. En cuanto a lo que se ha hecho en relación a la Cancillería, y me imagino que su sector también, el tema de vacunas específicamente, sí. ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido? Se habla de las 50.000 vacunas que van a venir, se habla de la cadena de frío, pero se habla de implementar una logística enorme, que me imagino que eso lo debe tener con dolor de cabeza, ¿no? Bueno, en realidad, como lo ha dicho la ministra de Salud, el reto que se viene justamente para la logística alrededor de las vacunas es un reto inmenso para el Perú. Se está trabajando desde ya de manera muy coordinada y en ese sentido entendemos que probablemente y ojalá hacia el fines de diciembre llegue un primer lote que va a servir como una prueba para que justamente la cadena logística pueda empezar a funcionar, en espera de que pueda llegar ya el lote más grande hacia el segundo trimestre del 2021. Hay un sector que no tiene necesariamente que ver con el suyo, pero sí de alguna manera, y estamos hablando del agroexportador. Acabamos de tener un problema muy grande, se ha derogado la ley y el régimen especial agrario, se hablaba de un crecimiento de uno de los sectores que más había crecido en los últimos años, que era el agroexportador. ¿Qué información concreta nos puede dar respecto a eso? Y sí, esta derogatoria implicaría, digamos, un fuerte receso de este sector, ¿no? Mire, el sector agroexportación sin duda es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Ha diversificado además la oferta de productos del Perú hacia el mundo. Es un sector sumamente importante para nosotros y en ese sentido es que el gobierno presentó la semana pasada un proyecto de ley al Congreso justamente que modificaba la parte laboral de la ley que ha sido finalmente derogada por el Congreso de la República. Es decir, hemos tenido una participación activa, nos estamos reuniendo también con el sector privado para articular justamente, digamos, en lo que va a salir, en lo que debería de salir en una nueva ley, digamos, escuchando a todas las partes, ¿no es cierto?, cómo deberíamos de fijar el futuro. Yo creo que en realidad este sector es un sector que, si bien es cierto, ha habido ciertas empresas que no han respetado los derechos laborales, también hay empresas que lo han hecho a cabalidad y que verdaderamente han aportado muchísimo a la economía. Lo que nosotros queremos es digamos, sentar a la mesa a los distintos actores, y esto tiene que ver con el sector privado, con los trabajadores, tiene que ver además con los distintos ministerios, Agricultura, Ministerio de Trabajo, ¿cuánto ha crecido el sector en los últimos 5 años? Mira, el sector en los últimos años ha tenido un crecimiento de alrededor del 20-30%. Es un sector que verdaderamente es muy dinámico y que además ha evolucionado muchísimo en la oferta, es decir, no se ha quedado en los mismos productos, sino ha venido creciendo, diversificando la canasta, ¿no? Ciertamente. Y en cuanto a, digamos, a números claros en los sectores que usted maneja, ¿cuáles han sido lo que más ha crecido y lo que en realidad se han quedado absolutamente rezagados? Ya me dijo el sector turismo que va a demorar 3 o 4 años para poder reactivarse. A las cifras pre-COVID. Pero hay sectores que efectivamente sí han mantenido cifras, en algunos casos incluso se han incrementado, y son sectores específicos. Sí, mire, en el caso del comercio exterior sí hemos tenido, a ver, este año vamos a ver que el sector lamentablemente sí va a verse afectado con una disminución de alrededor del 25% en exportaciones, ¿ya? Sin embargo, lo que estamos viendo es ciertos sectores, el agroexportador uno de ellos, que sí ha tenido un crecimiento este año y que esperamos pues que con las medidas del caso pueda seguir creciendo hacia el próximo año. En el caso de las exportaciones,
A diferencia del turismo, sí lo que nosotros avisoramos es una recuperación del sector en su totalidad hacia fines del próximo año. Es decir, en 12 meses deberíamos tener ya las cifras pre-COVID, a diferencia del turismo, que sí es una recuperación muchísimo más lenta. ¿Cómo afecta no solamente la pandemia, sino el ruido político en una circunstancia como esta? Porque si hay algo de lo cual se ha hablado en las últimas semanas es la inestabilidad. Sí. Y la inestabilidad evidentemente pone nerviosos, ¿no?, a todos los sistemas, ¿sí? El que va a invertir, el que va a pensar en hacer un negocio, el que lo va a poner o lo va a sacar. Sí. O sea, ¿cómo estamos en ese sentido? Mira, ahí lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente poder, a través de las oficinas comerciales que tenemos fuera y a través de la Cancillería, llevar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, a las personas que también buscan hacer negocios en el Perú. ¿Cómo se lleva un mensaje de tranquilidad en una circunstancia? Bueno, lo que pasa es que, mira, estamos pasando... ¿O son cosas paralelas, digamos, que no afectan? Yo creo que en realidad, digamos, gran parte de los inversionistas lo que está viendo es, lo que está pensando es a largo plazo, ¿no es cierto? En todos los países y en el particular, en estos momentos en el nuestro, tenemos crisis que estamos manejando y bueno, estamos entrando en un periodo electoral, lo cual tampoco va a ser fácil, pero el Perú es un país que se ha venido manejando en términos macroeconómicos de manera muy estable en los últimos 20 años y esa es una buena carta para nosotros. Así que yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando justamente con todas esas satélites que tenemos en el mundo y llevando pues los mensajes desde el sector comercio exterior y turismo y desde otros sectores justamente en tiempo real a todos esos inversionistas. El gabinete Bermúdez, que acaba de recibir el espaldarazo del Congreso con una votación importante, no quiere decir que tiene el suelo parejo, es decir, el Congreso ha sido golpeado en una circunstancia determinada y en fin, están tratando de hacer buena letra, pero por el otro lado lo que están generando es una serie de proyectos que generan un gasto muy grande al país y también generan nerviosismo de parte del empresariado y de su sector. Claro. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, mira, nosotros hemos ya empezado a trabajar con algunas comisiones del Congreso. En particular, todavía tengo pendiente ir a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que es la que ve mi sector, pero hemos conversado yo con el presidente justamente para ver en estos cortos meses que nos quedan qué proyectos tenemos que pueden ser importantes para impulsar el sector. Es una agenda... ¿Y cuáles cree usted que son los más importantes? O sea, ¿qué debería, si usted tiene 6 o 7 meses que va a estar en el cargo, qué debería dejar claramente establecido como ruta? Hay todo un paquete justamente que tenemos ahorita pendiente para poder revisarlo conjuntamente, que tiene que ver con medidas puntuales para la reactivación del sector turismo en particular, que ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos ahorita pendiente. Entiendo que lo han trabajado, digamos, con antelación. Hay hasta 3 proyectos, me parece que tenemos que revisar y ver si podemos sacar uno, y creo que eso es lo que tenemos que hacer en estos cortos meses, ¿no? Priorizar sobre todo ahorita lo que tiene que ver con reactivación económica. ¿Y el Ejecutivo va a lanzar algún otro programa de salvataje para alguno de los sectores dentro del turismo, ¿no? Eso es justamente lo que ahorita estamos coordinando con Ministerio de Economía y lo que probablemente tendríamos que entrar en esta ley. ¿Qué forma tiene? Ley. ¿Hacia dónde va? O sea, ¿como reactiva o cuál es el...? Mira, nosotros en el caso del sector turismo tenemos diferentes herramientas. Tenemos evidentemente está lo que es el FAE, lo que es el Reactiva, pero también hemos estado trabajando con ayudas directas, sobre todo a sectores vulnerables como son artesanos, como son guías turísticos. La idea es poder continuar con estos programas hasta el próximo año. Esperamos que así sea. En principio están dentro del presupuesto. Eso tiene que salir este año, efectivamente. Este año queda poquito. Así es. Pero o sea, en la quincena van a haber varias normas. Es que venimos, si te das cuenta, venimos trabajando de manera... bastante veloz. ¿Cuántos días puesto? ¿Qué? 15 días. 15 días y hemos sacado, digamos, toda esta reactivación fase 4 articulando con los demás sectores, ¿no? Bueno, y hacer la invocación que la gente efectivamente necesita el trabajo, pero también necesita cuidarse. Porque, por supuesto. De verdad, y eso es lo último que quisiera preguntarle, si es que en alguno de los sectores que se flexibiliza, se ve que la cosa no va bien en términos de salud, igualmente se retrae. Bueno, eso es algo que definitivamente nosotros hemos conversado con las empresas y les hemos dicho, ojo que esto no significa carta blanca, no significa que no vamos a fiscalizar, vamos a hacer un seguimiento semanal y si vemos que los indicadores no funcionan, bueno, tendremos que tomar cartas en el asunto y ese es el acuerdo que hemos tomado con ellos. Están muy conscientes, pero ojo que esto no pasa solamente por el seguimiento y la fiscalización, pasa también porque todos los ciudadanos tomemos conciencia y nos protejamos y nos cuidemos. Está bien, todos queremos trabajar, es normal, ha sido un año muy duro, sin embargo, cuidemos de nuestra salud y de la de nuestros familiares. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final. Muy amable, le deseamos suerte porque esa suerte de los ministros es también para el país. Ojalá así sea. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos.